La Ayembianagat Viviana Notagay y Mana Colonia Aborigen Chaco. Mi nombre es Viviana Notagay, soy de Colonia Aborigen Chaco, Antiguo Napalpí, soy docente bilingüe intercultural, trabajo en el equipo técnico de la subsecretaría. Muy buenas tardes a todos, bienvenido a cada uno de los hermanos y hermanas que muestran interés en el tema, a todos los participantes y en el marco de este ciclo de conversatorio, La Historia Otra, que es generado un espacio desde la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar sobre la masacre del Zapallar, una masacre ocurrida en el año 1933, donde fueron masacrados hermanos indígenas de la etnia Mocoit y Com. Para eso estarán los hermanos y hermanas del lugar, Emilia González, docente, profesora en pedagogía de General San Martín, pertenece al pueblo Com, al hermano Alejandro González, profesor de pedagogía y auxiliar docente aborigen del nivel inicial, al hermano Rodolfo Aguirre, auxiliar docente aborigen de Campo Bermejo. También Rubén Guillón, ex intendente de General San Martín, diputado provincial, autor del libro El Zapallar. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, la hermana Emilia González nos estará brindando su gran aporte acerca de esto, de lo ocurrido en la masacre del Zapallar. Bienvenida, hermana Emilia, y te escuchamos. La Ayembianagat Emilia González, mi chiquita penena Javid, mi mana General San Martín, Sonatrata, que en Pagina Taranagay, más Salquiseguera Sonatrata, en la escuela 895, Barrio Rosilo, Barrio Namcom. Buenas tardes a todos los que están conectados. Mi nombre es Emilia González, de General San Martín, trabajo en la escuela 895. Estoy como referente, hace 2 años estoy como referente de los docentes indígenas de General San Martín en la regional sexta. Me desempeño ahí como referente. Hoy estamos aquí en una parte del grupo, Panatanaipi, se llama nuestro grupo, se conforma así. Nosotros conformamos grupo, todos los docentes, auxiliares, profesores. Vinimos trabajando de hace un tiempo, unos años atrás, empezamos a trabajar y empezamos a formar nuestro grupo, y este grupo es el que está siempre presente, como hoy, por ejemplo, un 9 de septiembre, que nosotros empezamos a formar este grupo, a los colegas para poder seguir trabajando sobre la educación bilingüe, investigar todo lo que había pasado dentro de nuestra historia COM. Entonces, para nosotros hoy, 9 de septiembre, que es un año atípico dentro de educación porque no estamos trabajando, un día como hoy siempre conmemoramos en un acto lo que fue la masacre de Zapallar, en el lugar donde fue la masacre. Para nosotros hoy es un día de duelo, porque sabemos perfectamente nosotros como docentes COM y todos los docentes que estén conectados, sabemos lo que ocurrió en ese 9 de septiembre. Fue el día que se instituyó esta ley como duelo provincial en conmemoración de la masacre de Zapallar. Una ley que fue impulsada por nuestro entonces diputado Rubén Omar Guillón y el hermano Orlando Charole. Por eso nuestra invitación también al señor Guillón, que él siempre fue el que nos acompañó como docente para que nosotros pudiéramos hacer visible
nuestra historia y que nuestra historia también pueda ser visible en todo lo que sea la provincia del Chaco. También estoy acompañada de mi colega Al González y Rodolfo Aguirre, que es de Laguna Lobo, de un paraje cerca de la ciudad de San Martín, y entre los colegas vamos a estar desarrollando todo el tema de lo que es la masacre del Zapallar. Yo estoy siempre en nombre de mis compañeros, COM, docentes indígenas, profesores. En la actualidad también tenemos a maestros bilingües que todavía están sin cargo, pero bueno, seguimos trabajando, seguimos en nuestra labor como educadores indígenas. Agradezco este espacio que nos brindan hoy para que todos los colegas de otros lugares, no solo colegas, porque también veo que se han conectado muchas personas que a lo mejor son docentes o no, pero veo, agradezco el interés que tienen de que puedan también saber un poco más de nuestra historia, de lo que realmente pasó aquí. Ñachek, gracias. Un placer, hermana Emilia, en escucharla. Sé que esto de trabajar sobre lo ocurrido en nuestros territorios, porque nosotros sufrimos acá en Colonia algo igual a eso, a una masacre que ocurrió en 1924, y bueno, y no conforme a eso fueron con sus territorios. Pero con la lucha y la resistencia que tuvieron nuestros abuelos, es su resistencia, estamos nosotros acá presentes. Escucharemos al hermano Alejandro González, profesor de pedagogía, auxiliar docente aborigen del nivel inicial. Hermano, cedemos la palabra. Alejandro González. Hola. Sí. Sí, primeramente, buenas tardes para todos los colegas, para las entidades de educación, plurilingüismo intercultural y a las autoridades locales y por ende, para dar inicio lo que fue o lo que es o lo que se recuerda, ¿no? La masacre del Zapallar. Antes de comenzar, ¿no? Me encantaría decir un eslogan de un libro que yo siempre cuando tengo dudas lo reviso y lo vuelvo a leer, por más que lo haya leído varias veces, que es el libro de Orlando Sánchez, y en parte también algunos libros, el libro, digamos, del señor Guillón. Entonces, una frase que dice, ¿no? Una verdad que ofende a los que nos ofendieron. Una verdad que nos ofende a los que nos ofendieron, ¿no? Entonces, regresar, ¿no? En el año 1492, creo yo que la mayoría han escuchado, han estudiado en diferentes tipos académicos, ¿no? Entonces, desde 1492 a lo que fue 1810, no hubo un año en que no haya estallado, ¿no? Lo que es la guerra o la matanza indígena. Entonces, ¿cuáles fueron las causas y consecuencias durante esos años, ¿no? Las causas siempre fueron de que eran tierra, oro y los recursos naturales. Ese fue siempre el objetivo, ¿no? del conquistador, del colonizador y de los grandes terratenientes, ¿no?
en la cual nos deja a las comunidades indígenas las consecuencias, enfermedades nuevas, leyes que en ellos no lo tenían, religión, tierra. Entonces, es como que ir en 1492 a 1810, ¿no? Seguidamente, después de 1810 al siglo XIX, que serían las grandes utilización, ¿no?, de mano de obras baratas indígenas, en la cual podemos resaltar o nombrar, en este caso, ¿no?, que son los ingenieros azucareros, que en el año 82, 1882, en Las Paz y Jujuy, en 1884, Jujuy y Ledesma, ¿no?, en el año 1884, y también en el año 1884. Gran parte, ¿no?, de la utilización de ello era de que a las comunidades indígenas siempre lo han tenido invisibilizado, ¿no?, hacia la sociedad. Nunca tuvimos un derecho de lo que es el reclamo de las comunidades indígenas. Derecho a una salud, derecho a una educación bilingüe intercultural que es netamente POM, derecho a las viviendas dignas. Entonces esos son los reclamos que siempre o siguen reclamando lo que es la comunidad indígena. Entonces, entre el siglo XIX y alrededor de 1924, en la cual se puede resaltar también lo que es la carnicería humana que sucedió ahí en Napalpí, en Colonia Aborigen. Antes de llegar, ¿no?, lo que es el año 33, sobre la masacre del Zapallar, también recordarlo en el año 1947, que fue el Rincón Bomba, o lo que se conoce hoy por hoy, Octubre Rojo. Entonces, creo yo que en esos momentos, los reclamos de las comunidades indígenas siempre fueron eso, que se lo respeten como trabajador, que se lo paguen como tiene que ser. Entonces, ¿qué fue el único o la única respuesta que se ha mantenido dentro del Estado hacia las comunidades indígenas? Que es la represión, el despojo de sus tierras, el genocidio hacia las comunidades indígenas, religión, educación, de todo, podemos nombrarlo, ¿no? Pero también dejarle un poco de espacio, ¿no?, a mi otro colega, que es Aguirre, para que él pueda seguir desplayando un poquito más lo que fue la masacre del Zapallar, netamente, ¿no? Entonces, entre el siglo XIX al siglo XX, calcado, ¿no?, dentro de la comunidad indígena, el valor cultural, en que no tienen que perder su idioma, su cultura, su identidad educativo. Entonces, hoy por hoy, en el siglo XXI, podemos resaltar lo que yo siempre he venido
recalcando entre la sociedad indígena, que aún mantienen el blanco o el criollo o el roselé, que nosotros lo decimos, ¿no? Que es el genocidio silencioso. ¿Cómo uno lo puede interpretar o cómo uno lo puede identificar? Cuando las comunidades indígenas piden algún reclamo sobre tierra, no los atienden. Cuando tienen reclamos sobre un centro de salud, refaccionamiento o medicamento, no lo tienen tampoco. El Estado se hace el sordo y mira para un costado. Entonces eso aún, las comunidades indígenas aún mantienen, ¿no?, el genocidio silencioso, por la otra parte, que es la cultura dominante en este caso. Entonces, lo que podemos resaltar hoy por hoy, en el siglo XXI, son los grandes movimientos sociales indígenas. Entonces, cuando hay una lucha indígena, ¿no?, es muy genuino los reclamos de ellos, en la cual se le puede resaltar hoy por hoy acá en General José de San Martín. Muchas de las comunidades indígenas o muchos de los hermanos indígenas salen a reclamar su derecho en tierra que a ellos les competen, porque son nuestras, siempre fueron nuestras. Y una anécdota mía, ¿no? Una vez estuve medio discutiendo con una compañera diciendo, no, este pedazo de tierra es mía porque hay un papel, figura fulano mengano es dueña. Entonces yo lo reclamé, ¿no?, diciéndole, no, ese pedazo de tierra que está a tu nombre, esa tierra a lo mejor pasaron hermanos indígenas, pasaron hermanos para descansar, para reposar la noche, o simplemente se han encontrado hermanos para hacer un tipo de conversación, ¿no? Pero también ese papel tiene mancha de sangre indígena, tiene sangre indígena, lágrimas indígenas, que a lo mejor en ese pedazo de tierra a lo mejor pasó un genocidio. Lo que nosotros siempre hemos recalcado, el genocidio. Entonces, no hace falta, digamos, recorrer todas las historias y decir, no, acá nunca hubo un genocidio, pero sí lo hubo. Entonces, esto es lo que nosotros siempre recalcamos, seguimos en la lucha, llevando o mostrando o sacando a luz esta gran historia. Tristeza, sí, hubo tristeza, pero también hay que ser reconfortante, ¿no?, de que grandes caciques, gracias a ellos, hoy por hoy nosotros estamos acá, estamos viviendo, estamos respirando, porque gracias a esas personas, a esa cosmovisión que ellos tenían, gracias a su cosmovisión, a su educación, a su entender, ¿no?, del sistema natural, en cómo ellos sobrevivían en el monte, ya sea lo que ellos podían consumir o proveer de la madre naturaleza hacia las comunidades indígenas. Uno de los cosas que decían los hermanos mapuche, por ejemplo, decían que la tierra no es nuestra. Nosotros estamos ocupando y por el día de mañana la tenemos que devolverlo. Así como el ser humano nacen y mueren y quedan en ceniza. Entonces, ese es el ciclo de vida, y la comunidad indígena siempre lo han respetado y lo han valorado mucho. Entonces, entrar en el año 1933, como según la definición de la ONU,
cualquier acto de violencia o perpetración hacia las comunidades indígenas, esos son crímenes de lesa humanidad. En lo cual el Estado lo que siempre quiso, o la máquina, o el aparato militar, ¿no?, que son los soldados, que siempre han tenido el genocidio hacia las comunidades indígenas. Y por ende, resaltar, ¿no?, a los grandes próceres que son condecorados, ¿no?, como genocidas o genocidio. Ahí le podemos nombrar a Julio Argentino Roca, que hizo la campaña del desierto, el famoso campaña del desierto, pero realmente si vamos a la realidad, la campaña del desierto nunca existió. Hubo comunidades indígenas viviendo en ese campo. Lo que a ellos se referían de que era campaña del desierto porque no había una civilización, ¿no?, que ellos creían que era de la civilización el colonialismo. Entonces, resaltar también a Julio Argentino Roca, a Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, y uno de los grandes sanguinarios dentro de esto es Benjamín Victorica, general de Julio Argentino Roca. Entre otros, hay un montón. En el siglo XIX lo que yo le había dicho era sobre las manos de obra de barata de las comunidades indígenas. Podemos nombrar los azucareros, el obraje y los algodoneros, en la cual ha surgido, ¿no?, la matanza de Napalfía en el año 1924. También sucedió en ese mismo reclamo, digamos, de la comunidad, que fue en el año 1947, sobre lo que se lo llaman Octubre Rojo. Entonces, una de las cosas de los ingenieros azucareros, ¿no?, ellos trasladaban a las comunidades indígenas inhumanos. No lo pagaban como le correspondía. Le pagaban con mercaderías vencidas, y también le daban mercadería envenenada, con la cual los hermanos consumían y se intoxicaban, en la cual le llevaba a la muerte. A ellos lo pagaban con moneda, que decía 2 kilos de carne, por ejemplo, una moneda. Entonces, recalcar, ¿no?, que en General José San Martín, hoy por hoy, General José San Martín, pero antiguamente, antes de 1933 o después de 1933, habían cambiado al nombre, porque el nombre actual de General José San Martín es Colonia del Zapallar, departamento Gran Toba. Y eso lo cambiaron, o sea que no hay mucho que dar vuelta, ¿no? Bueno, muchas gracias por el momento que me han cedido, ¿no?, a la colega Emilia González, que siempre hemos estado en contacto, como en estas cosas, por ejemplo, en la masacre, que siempre hemos venido trabajando con ellos. También resaltar un poquito a Juan Chico, porque gracias a Juan Chico también se lo han impulsado, ¿no?, al grupo docente, ¿no?, o nos asesoró, digamos, el grupo docente indígena Palenataipi, en la cual hoy por hoy surge también otro grupo, que son los docentes mixtos home, que trabajan al par de esto, en las historias indígenas, en los reclamos, en las luchas, entre otras actividades que le competen a ellos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, hermano. Rodolfo Aguirre, docente, auxiliar docente aborigen. Le cedemos la palabra. Hola, ahí mi nombre Gustavo Aguirre,
Añem 794, Compi, del Campo Hermes. Hola, buenas tardes, yo me llamo Gustavo Aguirre, soy docente auxiliar de la escuela 794, que está en el campo. El 90% son chicos indígenas, y hace 10 años que estoy trabajando. Es importante trabajar o contar nuestra historia. Yo cuando entré en lo que es educación, me llamó mucho la atención la investigación. Y nunca me quedé con esa intriga. Y al transcurrir de los años, empecé a buscar información, me empecé a capacitarme, participé en muchas capacitaciones, referido a lo que es nuestra historia del pueblo originario, y la otra historia de nuestros hermanos, por ejemplo, los mapuches, el pueblo de Aguita, y así en general. Siempre me gustó investigar y saber y conocer cómo es. Así que en el año 2015 tuve el agrado de conocer al profesor Juan Chico, y personalmente yo no lo conocía a él. Y después dialogué con él y le cuento de lo que yo descubrí, porque yo no sabía esta historia, realmente no sabía, y yo vivo acá en San Martín y no sabía esta historia, pero alguna vez sí escuché, pero cuando era adolescente, no le daba tanta importancia, pero cuando empecé a estudiar, a buscar información, me empezó a tener interés de qué se trataba. Y ahí empecé a buscar más información. Y bueno, en el 2015 lo conocí a Juan Chico, le comento de lo que yo estaba buscando y lo que encontré, y él me dice: Gustavo, yo tengo más información de lo que pasó, la historia del Zapallar. Y ahí empezamos a organizar dentro de lo que es organizar dentro de lo que es que podemos hacer. Yo me iba casa por casa, avisarle a mis colegas para armar y para hacer este desafío. Y bueno, cuando nosotros hemos estudiado, hemos tener más información de lo sucedido, y yo saco la cuenta que en el 2015, al año 33, 82 años, literalmente, esta historia, alguno de nuestros ancianos, sabía, pero no la mayoría. Y me llamó mucho la atención. Y el por qué. 82 años es como que no querían contar la historia. Y después, en el 2014, el exdiputado Guillón hace una investigación. Él tiene un libro también, y después él cuenta su parte también ahora, pero a mí me llamó mucho la atención de muchos años que estaba tapado y que no querían contar. Y bueno, y empezamos nosotros a organizar. Ahora va a ser 5 años que nosotros hemos demostrado, hemos organizado para que la sociedad en sí conozca nuestra historia. También que conozca la historia de Napalpí. Y varias veces, por ejemplo, hay jóvenes en este tiempo que desconoce esta historia, y que nosotros somos docentes, tenemos la facultad de enseñarlo, de contar nuestra historia, y lo lamentable. Cuando hablamos de lo que es un genocidio, cuando hablamos de lo que es la masacre, hablamos algo que nuestras heridas, nuestros ancianos, la herida está abierta.
en este tiempo, en el siglo XXI, padecemos una discriminación, una matanza silenciosa a través de leyes, a través de lo que está escrito, un decreto, una resolución y muchas cosas más. No nos matan con armas, no nos matan literalmente que se organicen y nos matan literalmente como hicieron los hermanos Moscoy en aquel año. Y a mí me llamó mucho la atención que siempre la historia lo cuenta un blanco, una persona que conquistó la tierra, siempre cuenta a su manera. Ahora, nosotros, que somos un pueblo, nosotros contamos nuestra realidad, nosotros contamos de lo que a nosotros nos pasó. Y gracias, por ejemplo, el testimonio del abuelo Pedro Valquinta, cuenta el suceso de lo que pasó. Y al escuchar ese testimonio, y ahí yo saco la conclusión que siempre a nosotros nos tratan que nosotros somos ignorantes, en primer lugar, que nosotros somos salvajes, cuando nosotros solamente queríamos vivir, queríamos ser libre en todos los sentidos. Obviamente, respetando la naturaleza, cuidando y muchas cosas más. Y el relato de Pedro Valquinta en sí, que Juan Chico y Carlos Martínez lo hace en la entrevista, y cuenta el relato, que a ellos lo llevaron con un engaño. A ellos le llevaron mintiéndole que le iban a llevar a trabajar y dar una vida mejor. Y ellos, que padecían en esa época lo que falta de lo que es alimento, le faltaba mucho, y ellos decidieron de venir para Pampa del Indio, y pasó todo lo contrario. Cuando ellos salieron de donde ellos estaban y pasaron por Resistencia y después vinieron para San Martín, pero a través de un engaño, porque a ellos le dijeron para trabajar, para cultivar la tierra y para tener una casa para poder trabajarlo y comer, porque ellos estaban padeciendo de todas las cosas. Y yo cuando leo el testimonio del abuelo Pedro Valquinta, se me hace la piel de gallina. ¿Por qué? Porque la historia en sí del pueblo originario es muy triste y se estamos pasando en este tiempo. Y él cuenta que un policía en aquellos tiempos lo atajaron, lo preguntaron qué querían ellos, porque a ellos, los policías del territorio, los vecinos de acá, lo que era el Zapallar, decían que venían unos grupos de 300 aproximadamente aborígenes, que venían a buscar guerra, a pelear. Cuando ellos salieron, ellos simplemente vinieron a trabajar, vinieron a tener una vida mejor, y también venían a consultar a un médico, a un pioná, que era de la comunidad Notogochí, de acá, y que era famoso en esa época. ¿Y por qué? Porque tenían también chicos, niñas o mujeres enfermas, y querían que también consultarle al líder
en realidad era médico, y con esa idea venían para consultarlo y para que la gente de ellos puedan también trabajar en la chacra, cultivar, y solamente nada más, solamente eso. Y yo leo el testimonio de Pedro Valquinta en este tiempo que nosotros estamos pasando, por ejemplo, que muchas discriminaciones hay, y en aquellos tiempos los físicos, los policías no le querían al pueblo originario, los términos que también dan es el aborigen, luego el indio, todos esos términos, por ejemplo, también. Y Pedro Valquinta también fue uno de los sobrevivientes de la masacre de Napalpí, y otros sobrevivientes de la masacre de Zapallar. Y contando la historia de lo que el pueblo mocoy y cómo vivían, ahora nosotros recordamos el 9 de septiembre, día de duelo por la masacre de Zapallar. Pero nosotros tenemos que tener memoria. Nosotros tenemos que tener memoria. Nosotros en este tiempo analizamos, contamos lo que pasó. Y muchas personas no quieren contar la historia como es. Y la otra cosa, muchas personas quieren esconder, quieren tapar de lo que pasó. Y también los famosos policías del territorio y algunos habitantes no indígenas, ahora, por ejemplo, yo paseo por la ciudad y veo nombres que en esa época eran campesinos en un sentido económico bueno. Y hoy en día, en la calle de San Martín hay un nombre que está, y que en esa época lo vivió. No querían que lleguen esa comunidad, ese hermano, para venir a trabajar, a cultivar la tierra y buscar una vida mejor. Porque Pedro Valquinta resalta eso. Él decía, a nosotros nos mintieron, y nosotros no nos fuimos al Zapallar para buscar guerra, para conquistar ese territorio, no. Nosotros simplemente fuimos a trabajar, a consultar también al médico que estaba en ese lugar, y todo eso. Y hay nosotros cuando nosotros contamos la historia, muchas personas nos preguntan, ¿cómo fue? ¿Y por qué? Y cuando nosotros contamos la realidad, y ellos a veces se hacen los sordos, que no entienden, se hacen como que no pasó nada y no quieren contar. Y ahora nosotros, como docentes, seguimos investigando, seguimos transmitiendo esta historia, y que la nueva generación, que no va a ser nuestros hijos o nuestros nietos, pueda saber esta historia. Así como nosotros sabemos la historia de Napalpí, la historia de Zapallar también tenemos que contar cómo es. Y Pedro Valquinta decía que ellos no querían pelear. Por eso ellos se iban en 3 columnas. Primero los ancianos y los niños se iban adelante, y las mujeres en el medio, y los guerreros
los fuertes venían atrás. Y eso hacían para una señal que ellos no querían guerra, ellos no querían pelear, simplemente ellos querían ir y trabajar mejor, tener una vida mejor. Ahora, nosotros, cuando el pueblo originario se organiza, cuando el pueblo originario se levanta, cuando el pueblo originario aplica las leyes que a nosotros nos amparan, los convenios internacionales que a nosotros nos amparan, a veces nosotros nos dicen, se levantaron los indios, ese vocabulario se sigue manejando, se levantaron a reclamar los aborígenes, los matacos, y todos esos términos, por ejemplo, a mí me molesta como docente. A mí me molesta, ¿por qué? Porque esa palabra es discriminadora. Y a mí no me gusta, a mí no me gusta. Por eso nosotros tenemos la obligación de contar nuestra historia y que sepan cómo es. Y ahora, hace 5 años que nosotros nos organizamos con este grupo de Pagayana Tamayqui a contar que cada 9 de septiembre es el día de duelo por la masacre de Zapallar. Y que las escuelas que hay población indígena y que hay ciclos no indígenas puedan también saber esta historia. Porque hay una discriminación, hay un prejuicio hacia nosotros, hay docentes que tienen título, que son profesionales y tienen un prejuicio hacia nosotros. Que nosotros no sabemos nada, que nosotros somos esto. Eso se tiene que terminar. Este siglo XXI que nosotros estamos viviendo tenemos que ser prudentes en todo y respetar. Nosotros queremos solamente el respeto y que escuchen nuestra historia para que nosotros podamos seguir trabajando y transmitiendo esta historia. Porque ahora, yo le dije al principio, 82 años estaba tapado esta historia, y ahora, en el 2020, yo nunca pensé que estaba delante de un aparato contando esta historia. Cuando yo lo hacía en mi escuela o en una escuela, contando esta historia. Y ahora, en el siglo XXI, son cosas nuevas, la tecnología, de todo eso. Nosotros, como grupo Pagayana Tamayqui, hemos decidido de poner nuestra frase, un lema, se refiere al 9 de septiembre, por la masacre de Zapallar, en nuestro idioma. Y con eso quiero terminar. Dice, Kaikuen-nata, Ra-enek, Ram-senakta. ¿Qué quiere decir eso? Memoria, derecho e identidad. Ese es nuestro lema que nosotros hemos elegido, hemos debatido con ese lema en Comlactal y traducido en castellano. Memoria, derecho e identidad. Eso es lo que nosotros queremos. Una memoria viva, contada por nosotros, derechos, que se cumplan los derechos, los convenios internacionales y nuestra identidad. Nosotros tenemos, como docentes, no perder nuestra identidad. Tenemos que valorar, tenemos que rescatar, tenemos que enseñarle a nuestras generaciones que vendrán. De nada me sirve a mí hablar en castellano, bueno, ser intelectual, pero cuando yo no tengo identidad, de nada me sirve. De nada me sirve a mí tener memoria cuando mis derechos no se cumplan. Cuando yo me levanto y pido mi derecho a que me respeten, a que esos derechos que a mí me amparan como docente, como pueblo originario, que pertenezco a un pueblo com, a un mocoy, a un wichí, de nada me sirve tener memoria y los derechos míos no se cumplen.
Y nosotros, como Página IP, nosotros hemos discutido esto. Entonces, memoria, tenemos que tener en memoria el pueblo Hom, el Moscoy y el pueblo Wichí. Derecho, que se cumplan los derechos. Que el gobierno de turno, el gobierno que vendrán, puedan respetar y aplicar nuestros derechos. Identidad. Tenemos que tener una identidad. Eso es lo que el grupo Painatan IP hemos decidido de tener. Y ese lema nosotros hemos elegido referido para el 9 de septiembre, el día del duelo de Nuestra del Zapallar. Solamente eso. Muchas gracias, hermano Rodolfo. La verdad, nos llega en lo más profundo sus palabras, una riqueza cultural, la verdad, un trabajo enorme de investigación. Nos fortalece saber que hay gente que está trabajando justamente por el derecho a la identidad cultural, el derecho a la identidad lingüística. Un camino que no es nada fácil, que la resistencia de los que fueron masacrados, la resistencia de los ancianos de nuestra comunidad nos brindaron y bueno, creo que el único camino es de reforzar nuestra educación intercultural bilingüe. Así que un gusto y un placer, hermano Rodolfo. Bueno, seguidamente vamos a escuchar a Rubén Guillón, ex intendente de General San Martín, diputado provincial, tiene una larga trayectoria política, escritor, investigador, autor del libro El Zapallar. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto poder estar compartiendo esta tarde para reflexionar, para pensar, para interpelarnos. Un agradecimiento profundo a Linchi Guadalupe Mendoza, justamente por tomar esta decisión de habilitar este espacio para que podamos todos encontrarnos. También felicitar el trabajo, el protagonismo de Juan Chico y en él a un montón de jóvenes, de hombres, de mujeres que están comprometidos en la búsqueda de la verdad. Agradecer y felicitar el trabajo de Emilia, de Fabián, de Gustavo, de Alejandro y en ellos a los muchos docentes de las distintas etnias que justamente se van comprometiendo también para difundir esta historia tristes. Y además también destacar y agradecer el compromiso de la Regional Educativa de San Martín y de las autoridades municipales, que de hecho también varios concejales nos están acompañando en este conversatorio, acompañando y apoyando justamente esta necesidad de seguir buscando la verdad. La masacre del Zapallar no es un hecho ya cerrado, concluido. Es un hecho que está en pleno proceso de investigación. Y de hecho que hoy, 9 de septiembre, es un día de duelo provincial, como decían a través de una ley que fue impulsada juntamente cuando fui diputado con Orlando Charole, pero que no solamente duelo porque haya un instrumento legal, es un duelo provincial porque efectivamente un 9 de septiembre de 1933, un día como hoy, se extendía el certificado de defunción de hermanos Mocoy que fueron acribillados por las autoridades policiales de ese momento. Lo que decían también ahí Alejandro, Rodolfo, Emilia, en nuestra localidad siempre fue un hecho que poco se conocía y hasta algunos insinuaban con que no era conveniente tratarlo o preguntar. Otros intentaban decir de que no pasó nada.
pero siempre en los pasillos de la ciudad se sabía de que algo pasó en ese entonces. Entonces decidimos y nos iniciamos en este proceso de búsqueda de la verdad. Repito, estamos aún en proceso y por eso vamos encontrando documentaciones, aportes, además de los testimonios en primera persona, que justamente ya han relatado tanto Pedro Valquinta como otros de haber sido testigos, de haber sido partícipes directos, de haber participado justamente de este suceso. Pero ¿qué pasó en la masacre del Zapallar? ¿Por qué llamamos masacre o genocidio? Todos sabemos que esta palabra desde el punto de vista etimológico, genocidio, significa crimen sin responsable. Y de hecho que al día de la fecha, este suceso, como otros tantos, sigue siendo un crimen sin responsables. Y nosotros iniciamos, como le decía, este proceso, sobre todo para buscar la verdad. Y decidimos iniciar la búsqueda de documentaciones fidedignas, auténticas. Y comenzando a buscar, fuimos al registro civil. Y todos sabemos que en el registro civil están los libros de defunción de los pueblos. Comenzamos la búsqueda y efectivamente encontramos en el libro de defunción de nuestro hoy General San Martín, antes Colonia El Zapallar, que en 1933, un 9 de septiembre, el médico de ese entonces firmaba y dejaba constancia del asesinato por el uso de arma de fuego de como mínimo en principio 2 miembros de la etnia mocoví. Fueron registrados en un principio como NN desconocidos, los sin nombres, hasta que después se logra identificarlos. Juan Santos y Carlos Santos. Así se han identificados. Entonces, seguimos investigando y fuimos accediendo a distintos relatos y confrontando documentaciones, confrontando datos, y de hecho que vamos reconstruyendo. Y como decía Rodolfo, tenemos que remontarnos necesariamente a la masacre de Napalpí, 1924. Comienza los sobrevivientes a huir en la búsqueda de otros lugares donde poder encontrar alimento, trabajo. Recordemos en ese entonces que en 1933 en la colonia El Zapallar ya estaba en plena construcción lo que sería el tren Quijano. Había trabajo porque se estaba construyendo las vías, había expectativa de poder lograr el sustento diario. Entonces, una columna va moviéndose hacia el norte, teniendo también datos, información de la presencia de otro asentamiento. Debemos recordar de que el Zapallar, 1906, 1907, los primeros pobladores de nuestra colonia han sido la etnia Com. El cacique Baratillo, con sus familias ya asentados en lo que hoy día es la Laguna del Tigre. Allí ya estaban ya afincados los primeros, insisto con esto, los primeros pobladores. Entonces, vienen hacia nuestra zona en busca de alimentos, de trabajo fundamentalmente, y sobre todo queremos precisar de que ciertamente este hecho existió. Tenemos un hecho concreto que existió, una masacre, un ataque policial. No decimos enfrentamiento, porque enfrentamiento como que dos bandos que se enfrentan. Esto fue un ataque policial con el apoyo de algunos pobladores de ese entonces. Tenemos la presencia de distintos grupos de una columna que ciertamente un 6 de septiembre de 1933 se había instalado ya en cercanías de la colonia El Zapallar.
van intentando ingresar en son de paz. ¿Por qué? Porque también justamente está debidamente comprobado de que lo hicieron en 3 grupos separados. Y como decía Rodolfo, en primer lugar fue el cacique Luis Durán con los niños y con los ancianos. En un segundo grupo más distante, las mujeres, y atrás los hombres. ¿Qué ejército, qué milicia envía en primer lugar a sus niños y a su anciana a una guerra, a atacar? Evidentemente fueron o han venido en son de paz, pero es ahí que se produce la confusión y fueron recibidos a balazos. Y a partir de allí, este hecho de la muerte de personas indefensas, tenemos un hecho. Este hecho de la masacre efectivamente ocurrió un 7 de septiembre de 1933. ¿Pero por qué la fecha del duelo la fecha del duelo del 9 de septiembre? ¿Por qué? Porque fue el primer documento que logramos hallar y donde en ese documento entendimos, en el certificado de defunción de fecha 9 de septiembre, se dejaba constancia del asesinato de personas indefensas por parte de la fuerza policial y de un grupo de pobladores. Por esa razón, entonces, el asentamiento se produce el 6 de septiembre, el ataque fue el 7 de septiembre, efectivamente, pero que el certificado de función tiene fecha 9 de septiembre. Con esta documentación, nosotros seguimos avanzando y hemos logrado acceder. Ustedes recuerdan que en ese entonces a nivel nacional estaba la Comisión de Reducción de Indios, así se llamaba, una comisión central que estaba en Buenos Aires y que tenía la función y la misión de ir fiscalizando y controlando y evaluando cómo avanzaba este proceso de intento de civilizar al primitivo a través de las reducciones, reducción de Napalpí. Entonces, a nivel país, había la Comisión de Reducción de Indios. Y esta comisión tenía inspectores que frecuentemente iban visitando las distintas reducciones, los distintos lugares donde se pretendía, como se decía, civilizar al pueblo primitivo. Y logramos acceder a un documento oficial escrito 3 años después, 1936, por el inspector de ese entonces. Y muy brevemente le voy a leer. El libro está en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas del CONICET en Resistencia. Esto es documentación oficial. Y dice así su relato muy breve. En septiembre del año 1933, 2 tribus, Mocovíes y Toba, compuesto por varios centenares de indios, hacían vida natural en las proximidades del río Bermejo. Por circunstancias de adversidad de ese año del clima, la pesca y la caza y otro alimento escasearon. El hambre y la miseria amenazaban acabar la tribu. Desesperados, decidieron ir a pedir socorro al pueblo de El Zapallar, situado a unas leguas. Divididos en 3 grupos, marchaban adelante las mujeres y los niños. A continuación, los viejos, y a cierta distancia, un tercer grupo constituido por adultos, queriendo significar así que iban en carácter de paz y a pedir socorro. Al tener noticias en el pueblo de Zapallar de la marcha de esta columna, el movimiento fue mal interpretado y reunido un grupo de pobladores armados a las órdenes del comisario, recibieron a tiros a la miserable columna, haciendo por incomprensión una estúpida carnicería. Y me quedo con estas 2 últimas palabritas.
haciendo una estúpida carnicería. Todos sabemos lo que es una carnicería. Entramos y es un lugar donde hay órganos por todos lados, partes de animales, en este caso de personas por todo lado, sangre por todo lado. No precisa la cantidad, pero describe el suceso, describe el escenario, una estúpida carnicería. Entonces, la verdad que cada día que pasa debemos decir de que este hecho efectivamente existió, parte de nuestra historia oculta, custodiada por el silencio en principio de algunos protagonistas, pero no por cobarde, por propia defensa, por temor, porque seguramente hablaban y vendrían las represalias y más persecuciones. Y si habla el que estuvo como testigo, es testigo y puede denunciar ese hecho, ese delito. ¿Y qué hacemos? Hacemos desaparecer, como hicieron los militares. Y también el silencio de los protagonistas del aparato estatal, de la fuerza policial y de algunos pobladores. Y aquí me quiero detener. Nosotros hemos trabajado y hemos escrito este libro que está siendo editado nuevamente y que hemos logrado acceder a una pieza muy rica en datos. Tenemos el expediente policial judicial de ese entonces. Ahí están las declaraciones de los policías que han participado, tanto los que estaban ya trabajando en la colonia como los que han venido de refuerzo, desde Resistencia. Ahí también están las declaraciones de los mocovíes que habían venido coincidentemente a pedir alimentos. Y ahí también están las declaraciones de más de 20 pobladores de ese entonces, quienes quizás confundido y han confesado decir que efectivamente por temor decidieron armarse en defensa y se presentaron a la comisaría y formaron parte de esta milicia, y que cuando preguntan si dispararon, dijeron que sí porque todos llevaban su escopeta, y le preguntaban si le consta que ellos han herido o matado a alguno, y dicen que no recuerda porque todos disparaban al aire, disparaban arriba, y estamos trabajando en eso. Y este hecho, créanme, esta investigación significó muchos momentos de gratitudes, pero también muchos momentos de reproches, de dejate de joder, de qué están buscando, qué quieren si ya pasó hace mucho. Pero efectivamente, hoy hace 87 años, más de 80 años, estuvo en silencio esta historia oculta que duele, que interpela. Entonces, toda esta documentación, toda esta información, nosotros hemos pedido una audiencia con el fiscal Jesús Vigay, que también está trabajando y está investigando la masacre de Napalpí, con todos los aportes que le ha alcanzado Juan Chico, a quien también nuevamente reivindico su trabajo y su compromiso con la verdad y todo el equipo que la acompaña. Y hemos entregado al fiscal federal, también que está investigando esta masacre, toda la documentación, todas las pruebas para colaborar, para demostrar que en verdad queremos conocer la verdad, queremos justicia, no queremos venganza, no queremos odio, no queremos fomentar grietas, no queremos rencor, solamente queremos sanar esta herida que mientras esté abierta duele e interpela. Así que el hecho existió, el 7 de septiembre fue el ataque, el 9 de septiembre tiene la fecha de los certificados de defunción. Aún no tenemos datos dónde fueron sepultados, dónde estarán los restos
pero sí tenemos el documento que es certificado de defunción que acredita la muerte de los primeros NN en la provincia del Chaco, también justamente ya posterior a la masacre de Napalpí. Y tenemos sujetos, los atacantes, los atacados, tenemos una fecha, tenemos un lugar, justamente hay un croquis en el expediente judicial que tiene un valor jurídico muy especial. En este croquis está dibujado a mano las calles, las distintas especies forestales, y ahí está identificado dónde han sido atacados y asesinados. Y nosotros logramos identificar el lugar, y hoy día es el lugar donde está enclavado un monolito, gracias a la gestión, también debo repetir, de la municipalidad local, de la Cámara de Diputados, de este equipo que encabeza Emilia, con Fabián, con Rodolfo, con Alejandro, entre otros, del acompañamiento del profesor Daniel Salazar, de los concejales municipales, una especie arbórea conocida como tatané, una especie grande que está frente a una escuela primaria, en la avenida que se llama, por cosas de la vida, Los Pioneros. Así se llama esa avenida, Los Pioneros. Y ahí nos congregamos desde hace varios años para recordar este suceso que duele. Recordar sabemos que significa volver a pasar por el corazón este suceso que, repito, aún no está concluido. Estamos en pleno proceso de investigación, de ir reconstruyendo partecita por partecita. Valor importantísimo tiene la declaración que consiguió Juan Chico por parte de Pedro Valquinta. La verdad que son testimonios desgarradores que duelen. Por eso yo le miraba a Alejandro y le miraba a Rodolfo y a Emilia cuando exponían con tanta pasión en su rostro, en sus ojos, justamente porque están latiendo y están haciendo suyo, están encarnando este dolor con el compromiso de buscar la verdad. Así que solamente agradecer este espacio, este conversatorio para revivir este suceso, que decimos que no queremos venganza, que queremos justicia, el compromiso de la memoria, de que este hecho colectivo se vaya difundiendo, se vaya instalando, y que ojalá que la justicia, a través del juzgado federal, pueda reconstruir desde el punto de vista jurídico legal y poder llegar eventualmente a comprobar de que efectivamente fue un ataque, un exceso del aparato estatal en perjuicio de personas indefensas que tenían hambre, que buscaban alimento, que estaban indefensos y que justamente buscaban trabajo para poder vivir dignamente. A los docentes, ahí le veo a Lucrecia, le veo a Cintia, le veo también a María Angélica, a muchos, y también a Guadalupe, felicitarle por comprometerse con esta causa que, repito, a muchos aún incomoda, porque con distintos medios, con distintas maneras, este proceso de discriminación, de silencio, de olvido, aún se sigue intentando. Y necesitamos mucho más como ustedes, mucho más como todos nosotros, para seguir justamente buscando la verdad y intentando crear una ciudad, un pueblo mucho más justo y mucho más digno de ser vivido, donde fundamentalmente se respeten a todos, no importa el color de la piel, esto es circunstancial, no importa el color del ojo, es circunstancial, no importa nuestra ideología partidaria, eso es secundario, tiene que sí importarnos de que el otro necesariamente tiene que pensar distinto para enriquecernos también como persona y como comunidad, y también justamente para que a partir de estas diferencias sanas y respetadas seamos capaces de construir una provincia, una ciudad, una sociedad más justa. Así que es un gusto para mí compartir con ustedes. Buenas tardes, muchas gracias.
Muchas gracias, Rubén. La verdad, un placer de escuchar y saber que personas como usted y mucha gente no indígena que está comprometida en esto de reivindicar los derechos y reivindicar la memoria de lo que pasó en las comunidades y específicamente en nuestros territorios, todo todo el proceso de investigación que se llevó para reivindicar realmente la memoria de los que fueron masacrados. Así que muchas gracias por el trabajo, a los colegas docentes que llevan este compromiso, la verdad que es un gran compromiso, no solamente como docente, sino como miembro de una comunidad, y sabemos todo el proceso que debemos pasar. Así que la verdad, una emoción y esto fortalece como hermano indígena. Así que muchas gracias. La hermana Emilia González quería tomar la palabra antes de culminar. Bueno, antes de culminar esta historia, la otra historia, como dicen, hermanos, colegas, es imprescindible nosotros como colegas reflexionar sobre esto. Me emociona mucho escuchar, se me eriza la piel, escuchar año tras año los relatos sobre esta masacre. Nos duele a nosotros. Como indígena todavía hay una herida abierta, pero seguiremos, hermanos, trabajando para reivindicar nuestros derechos y que todos aquellos inocentes que perdieron su vida por buscar trabajo, por hambre, por necesidad, por enfermedad, hoy nosotros estamos aquí, los docentes POM, estamos para reivindicar los derechos que aún faltan, siempre digo, faltan muchas cosas, pero seguiremos trabajando. Y así como dijo el compañero Guillón, nosotros no buscamos un odio, no buscamos confrontar con nadie, solo buscamos una justicia, una igualdad, que se nos respete, que tenemos nuestros derechos como POM, como indígena, como Mocoy. Estamos aquí trabajando y seguiremos trabajando. Y nada más que quiero agradecer el enorme acompañamiento que siempre tuvimos los docentes POM, de parte del señor director regional, el señor Salazar, siempre nos acompañó, el señor Guillón, al municipio, a los concejales que siempre estuvieron presentes en todas las actividades que nosotros pedimos colaboración como docentes, siempre estuvieron presentes, dándonos su apoyo. Agradezco que hoy se pueda conocer una parte de esta historia, una historia que duele para nosotros los sanmartinianos, pero que se conozca, queremos que se conozca. Por eso como docente nosotros armamos grupos para que los grupos vayan a escuelas con matrícula indígena y con matrícula no indígena, que ellos también puedan conocer la historia de la masacre. Entonces, agradezco enormemente el espacio, agradezco a todos los que se interesan de conocer esta historia, que les interesa saber lo que pasó. Agradezco enormemente la participación de todos los que están conectados, de la SUBSE que nos convocó para que nosotros pudiéramos tener este espacio. Muy agradecida totalmente al señor intendente que siempre nos ayudó en todo momento. Gracias enormemente. Yachek. Muchas gracias, hermana Emilia. Por último, la señora Elizabeth Guadalupe Mendoza, subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, también hará su aporte en este conversatorio. Bueno, reitero, buenas tardes a todas y a todos. Realmente surgen tantas nociones, tantos conceptos, a partir de estas charlas que además cuentan con el invalorable aporte de los colegas indígenas como de aquellos que compartimos la causa indígena, como Rubén, yo, bueno, y otros, ¿no es cierto? Pero me deja pensando mucho
esta efeméride. Me deja pensando mucho por la sencilla razón que reconozco, a mí me gusta mucho la historia, pero yo la conocí tardíamente, y habiéndome criado en un hogar, digamos, plural, abierto, sin límites, sobre todo en la lectura. Bueno, pero forma parte de la historia otra, justamente, de los homicidios y femicidios históricos, y yo me queda después de esta charla, que podríamos seguir horas, la sensación de algo que yo ya nombré, que es que si esta historia no entra en la escuela, no va a poder ser conocida, transmitida, porque si hay algo que es necesario, como yo siempre digo, hablamos tanto del espíritu crítico, formar o favorecer el espíritu crítico, pero no lo hacemos, también es una suerte de mutilación en la memoria de aquellos que vivimos aquí, que compartimos historia, pero ¿cuántos niños, niñas y adultos saben, no digo en profundidad, pero saben que existió una masacre del Zapallar? Y eso se debe en gran parte a que, además de todo, no está en la escuela. Tiene que entrar, como yo digo, esta historia otra, de pleno derecho en las escuelas. Bueno, no podemos hablar de este año, que no vamos a insistir en el análisis de lo singular que es, pero hay una fecha que tiene que entrar en la escuela y que se tiene que discutir, porque yo pensaba, antes de escucharlos, de cada uno siempre recogí algo, yo pensaba, bueno, esto forma parte de aquel largo proceso llamado la conquista del desierto verde. Largo proceso que tiene lugares, que tiene momentos que son significantes de aquello que bien caracterizaron ustedes, y la apropiación indebida, diríamos hoy, de riquezas, ¿no? Era necesario disciplinar, porque parece ser que los indios de nuestra provincia, digo indios entre comillas y a propósito, eran hostiles, parece ser que eran rebeldes. Bueno, entonces había que civilizarlos por la razón o por la fuerza. Bueno, algunos no fueron muy razonables, y sabemos lo que pasó. Lo digo esto con ironía, porque, y ahí se explica el término salvaje del que hablaba el colega. Al bárbaro se lo mata, pero al salvaje se lo civiliza. Era como una misión superior de parte de los grupos dominantes. Entonces, yo felicito y admiro realmente la capacidad de supervivencia de nuestros pueblos indígenas. Si uno busca un poco en esto, explora, realmente se pregunta cómo fueron capaces de sobrevivir, de conservar sus lenguas, todo su cultura, un gran tesoro, ¿no? Bueno, y ahí vemos el significado del silencio. Pero también quiero tomar nota de 2 o 3 cuestiones puntuales. Una, la que dijo Gustavo,
fue silenciada durante más de 80 años esta historia y hoy nos encontramos acá frente a un aparato, ¿no es cierto?, hablando de, bueno, y es así, es así. Justamente es un soporte, este es otro soporte que como tantas innovaciones tecnológicas puede ser usado en uno u otro sentido. Pero más allá de eso, la cuestión es que hay que hablar, hay que pregonar, hay que comunicar, porque lo que no se ve no existe. Entonces, y en esto tenemos, digo, como nosotros de compromiso y solidaridad, porque ya no estoy en la docencia. Los docentes, indígenas y no indígenas, tenemos esa deuda justamente de trabajar con los niños y las niñas, los estudiantes, esos procesos de estudios, de indagación de la historia otra. Yo recuerdo cuando hablaba justamente Vigay, cómo reconstruyen Napalpí, ese es un método, ese es un método realmente fenomenal para seguir avanzando, porque es un, fíjense como de las, componen, van avanzando por partecitas. No es que les llovió de un día para el otro, les llovieron los elementos de esa indagación en la búsqueda de la verdad. No, es un trabajo de oficio y artesano, ¿no? Entonces, ese es un tema. Hay que seguir buscando. Otro tema es el de la estúpida carnicería. Esa frase da para, podemos hablar horas. No fue ninguna estúpida carnicería, fue una carnicería. Me hace acordar, y esto es para los más grandecitos, cuando Videla, Jorge Rafael Videla dijo que no había represión, sino excesos, ¿sí? Allá por 1979. ¿Sí? En la dictadura no hubo excesos. Bueno, a ver, hay un estudioso africano, Watt, que resume muy bien a estas estúpidas carnicerías. Por favor, justamente cuando habla del disciplinamiento de los cuerpos, de las, dice, no es una patología, no es un error, son políticas de Estado. Es decir, la información corría, que venían, se acercaba un grupo de personas. No me importa si eran 2 o si eran 30 o si eran más. Venían personas acuciadas por el hambre, por la hambruna, y sin embargo sabían que incluso no tenían poder de lucha. Como bien lo dice Rubén, donde se ha visto que un grupo que viene a luchar, que viene a dar batalla, ponga adelante a las mujeres, a los hijos, a los niños. Entonces, fue una carnicería, junto con todo lo que esta palabra tiene metafóricamente. Y otra, habla también Rubén de los NN. Esos 2 primeros NN, que habrá otros, en todas las historias los hay. Pero
Nosotros empezamos a usar habitualmente NN, lamentablemente, durante la dictadura, más corrientemente. Y es una expresión que viene del alemán, que significa en la noche y en las sombras, a escondidas, ¿no? Es una expresión muy fuerte, porque fíjense, no es nuevo, pero cuando se sistematiza en un momento en el que crujió el mundo, como fue durante el nazismo, como una forma de la desaparición de personas, ¿sí? O el intento de hacer desaparecer personas. NN, Nag and Nebel, decían los nazis, no los alemanes, porque ahí no hay que generalizar. ¿Qué nos queda? Bueno, tenemos otros elementos, justamente, que debiéramos sintetizar o sistematizar para trabajar la historia otra. También sirve para la historia oficial, monumental, que nos habla de la conquista del desierto verde, de civilización o barbarie. Bueno, pero todas estas formas de búsqueda y sobre todo cuán importante es el papel, el juego de la memoria. ¿Sí? Hay un texto muy bonito de Eduardo Galeano donde caracteriza los distintos tipos de memoria. Le voy a pedir a los chicos que lo pongan en la página de la subsecretaría. Bueno, y la memoria indígena es memoria pertinaz, es memoria incansable. ¿Sí? Fíjense cuánto, cómo, todo lo que ha pasado, y sin embargo, desde los escombros se empieza a recomponer, y no va a ser definitivo, pero se empieza a recomponer justamente una gran parte de nuestra historia. Y en hebreo hay una expresión que a mí me gusta mucho, que es tikkun olam, que es reconstruir desde los escombros. Y eso han hecho las comunidades indígenas. ¿Sí? Han sido capaces de superar no solo los escollos económicos, materiales, los obstáculos, ¿sí? Sino sobreponerse y seguir luchando. ¿Sí? Y seguir luchando por algo que ya luchaban los ancianos. Una vida digna junto a los otros en instituciones justas. Nada más y nada menos que eso. O sea que muchas gracias, colegas, muchas gracias, Emi, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Alejandro. ¿Sí? Gracias a la Regional Educativa, por ahí lo vi pasar a Dani Salazar, y nos volveremos a reencontrar y para profundizar justamente estos procesos de ocultamiento, para no ser tan densa con femicidio y homicidio. Yo no inventé el término homicidio histórico, me aclaro. Lo utilizó una socióloga marroquí. Y después yo le agregué femicidio, ya que había homicidio, hablemos de femicidio también. Pero, a ver, cómo se reconstruye desde los escombros, desde la ceniza, ¿sí? En aras de esa coexistencia plural y respetuosa, y espacio respetuosa.
Y hoy acotó algo, Lucrecia, aquellos que quedaron en la banquina del Estado. Ahí tenemos una responsabilidad no menor, todos y todas, justamente distintos grupos sociales, étnicos, no se habla más de minorías, pero minorías y mayorías que han quedado en la banquina y que están esperando esa vida digna. Entonces, podríamos seguir, digamos, conversando, callarme yo y dejar que hablen ustedes, que hablen los colegas y las colegas, pero bueno, todo tiene su tiempo en este mundo cronometrado. Solo les puedo decir muchísimas gracias y nos encontramos próximamente. Pero voy a pasar un chivo inocente. Desde la semana próxima ya vamos a publicar, iniciamos una línea de talleres justamente que apuntan al trabajo educativo. Ya vamos a pasar la agenda, pero apunta al trabajo educativo, sobre todo en estos tiempos de intermitencia pedagógica, como dicen los especialistas. Es todo un desafío. Como comentábamos con una colega funcionaria, ya decía que estamos habituados a la presencialidad y ahora nos cuesta mucho trabajar a través de la educación mediada, no solo virtual, sino también hay otras formas. Y digo, 230 años la escuela fue presencial, 230 años, no se barren de un día para otro. Tenemos que ir a esa escuela híbrida, mixta, como quieran llamarlo. Bueno, y eso exige una preparación que tampoco seguramente la vamos a agotar en pocos meses, pero por lo menos hacer un primer abordaje. Muchas gracias, gracias Rubén, gracias Emi, gracias Gustavo, gracias Alejandro y Viviana, excelente Viviana como coordinadora. Muchas gracias, señora Guadalupe, una de nuestras grandes aliadas en esto de reivindicar nuestros derechos, una de nuestras grandes maestras también, y por el aporte, por el espacio, más que nada, por el espacio de los colegas, por su aporte, a Emilia, a la hermana Emilia, a Alejandro, a Rodolfo, a Rubén. Muchísimas gracias. La verdad que esto fortalece y esto recién comienza. Estos espacios debemos aprovechar y debemos realmente tomar nosotros la posición de nuestra voz, que esta historia otra lleguen a las aulas y llegue sobre todo a esta sociedad a esta sociedad para realmente tener una interculturalidad con equidad y justicia social. Así que muchísimas gracias. Tomamos un espacio para alguna pregunta, si alguien quiere aportar algo más o si quieren hacer alguna pregunta, dejamos un espacio abierto. Muchísimas gracias. Bueno. Hola. Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Daniel Salazar, soy el director de la región educativa SECTA. Muy brevemente, saludar y felicitar a todos quienes han participado en este conversatorio por sus conceptos, por la riqueza vertida, compartir lógicamente este sentimiento de dolor de los pueblos originarios y también compartir y comprometernos todos, docentes, funcionarios,
en la búsqueda de la memoria, de la verdad y de la justicia, pero hacia un rumbo, hacia el rumbo de la esperanza, hacia esa esperanza que nos lleve también a través del respeto y sobre todo de la solidaridad con los pueblos originarios. Seguramente esa es la esperanza que nos mueve para reivindicar muchos de los derechos sobre los cuales debemos seguir construyendo nuestro accionar, los derechos que no han sido todavía conseguidos por nuestro pueblo originario, sobre todo por nuestros niños y por nuestros jóvenes. Y en esto, la enorme tarea, el enorme compromiso de nuestros docentes, pero fundamentalmente de nuestros docentes indígenas y de nuestros hadas, no solamente en la tarea diaria de educar, de llevar el conocimiento, uno justamente de los grandes derechos sobre los cuales tenemos que seguir trabajando, que es la educación, sobre todo de los niños y jóvenes de los pueblos originarios. Así que en esa enorme e importante tarea de los docentes, el acompañamiento permanente. Muchísimas gracias y, lógicamente, a seguir en este camino de esperanza. Muchas gracias al señor Daniel Salazar. Bueno, vamos a terminar con la jornada. Muchas gracias a todos los que participaron a este espacio de mucho valor, un espacio donde se genera realmente esto de que la interculturalidad sea un compromiso de todos. Así que muchas gracias a cada uno y cada una de la importancia que le dan a estos temas, como son las masacres que sucedieron en nuestros territorios. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.